de un tema que es la neumonía adquirida en la comunidad. Los objetivos de este tema, al final debemos conocer cómo definir qué es la neumonía adquirida en la comunidad y cómo distinguirla de otras infecciones de vías respiratorias inferiores. También vamos a ver cuál es la incidencia de esta enfermedad y por qué es considerada un problema de salud pública. También vamos a ver cuáles son los patógenos implicados en esta enfermedad, así como sus patrones de resistencia y finalmente diferenciar cuáles son aquellos gérmenes conocidos como típicos y aquellos que se conocen como atípicos para poder identificar posteriormente un tratamiento. Esta es la primera parte del tema. Bueno, en principio la definición de neumonía adquirida en la comunidad es aquella infección leve o grave del parénquima pulmonar que no se adquiere en un hospital, es decir, se va a adquirir en la comunidad tal como su nombre lo dice, ni tampoco se adquiere en algún centro de internamiento de personas mayores, por ejemplo, ¿no? Las estancias, tanto de día como de tiempo completo, y también que no se relaciona con ningún problema previo a la salud, es decir, se presenta básicamente en una persona que no tenía ninguna enfermedad en un principio. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó en el año 2017 cerca de 127,000 casos de neumonías y bronconeumonías. El asunto es que lo reporta sin diferenciar cuáles son adquiridas en la comunidad o cuáles son adquiridas en forma hospitalaria. Otra cosa importante es que la mayoría de los casos de neumonía adquirida en la comunidad pueden tratarse de forma ambulatoria, es decir, no es necesario hospitalizar al paciente y solamente de 20 a 40% de los casos requerirán tratamiento en forma hospitalaria. Y de estos, solamente el 10% van a requerir ingreso a una terapia intensiva. En cuanto a su mortalidad, es alta porque esta llega a presentarse entre el 1 y el 10% de los casos. Particularmente esto se observa en países como el nuestro, países latinoamericanos y todos aquellos países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en México, la neumonía adquirida en la comunidad se ubica en el 9º lugar entre las principales causas de mortalidad. En cuanto a su etiología, hay una manera de dividir los agentes etiológicos entre aquellos que son comunes, poco comunes y que son totalmente infrecuentes. Entre los agentes más comunes tenemos a Streptococcus pneumoniae. De hecho, una recomendación es, siempre que se está ante un caso de neumonía adquirida en la comunidad, pensar inicialmente en Streptococcus pneumoniae. Otros agentes comunes son Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y en algunas temporadas el virus de la influenza y también otros virus respiratorios como el virus sincicial respiratorio. Y también hay otras causas menos comunes que ya requerirán otro abordaje diagnóstico. En cuanto a la resistencia, sabemos que es uno de los grandes problemas emergentes a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. De manera que hay proyecciones en las que se puede observar la cantidad de muertes que va a haber al año 2050. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en países asiáticos son los que van a tener la mayor mortalidad por resistencia a antibióticos, que nos lleva a un tema muy importante, que es que la resistencia tiene una distribución geográfica muy amplia, ¿sí? No es lo mismo la resistencia que se puede presentar en Asia, en Europa, incluso en un país no será lo mismo la resistencia que se presenta en Ciudad de México que la que se presenta en Guadalajara, por ejemplo. De hecho, todo mundo debería tener un reporte de un patrón de resistencia en su localidad para así poder utilizar los antibióticos, dar los tratamientos de la manera más adecuada. Veamos algunos casos de cómo se encuentra la estadística de la resistencia. En el caso del germen más común, Streptococcus pneumoniae, en
México, la resistencia se encuentra a penicilina, se encuentra en el 12.2%, con una sensibilidad intermedia del 23.3%, y también no olvidarnos que también hay resistencia a cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima, la cual excede el 15%. Y también, obviamente, hay resistencia a antibióticos que se han usado por mucho tiempo, como es el caso de la eritromicina, cuya resistencia va hasta 35%, o de la combinación de trimetoprima con sulfamethoxazol, que tiene una resistencia de 57%. Como pueden ver, entonces esto nos llevará posteriormente a identificar cuáles son los tratamientos más adecuados para un paciente, particularmente hablando de la terapia empírica. Otros agentes que tenemos reportes, no de todos tenemos reportes, eso es importante saberlo, es el micoplasma, ¿sí? Que en Asia tiene una resistencia hasta de 90% a macrólidos, eritromicina, acitromicina, claritromicina. En Estados Unidos esta resistencia va del 13% e infortunadamente en México no tenemos datos al respecto. Hemófilos influenza en los Estados Unidos tiene una resistencia a ampicilina y eritromicina cercana al 50% y a ciprofloxacino del 9%. Staphylococcus aureus, que como todos sabemos es uno de los agentes que más resistencia tienen a los antibióticos, tiene una resistencia a ampicilina del 65%. Y una cosa importante, también a la combinación con ácido clavulánico hay una resistencia importante de casi el 50%. Es decir, esta combinación puede no ser la mejor opción cuando se sospeche este agente. Y bueno, a macrólidos también una resistencia mayor de 50%. Lo mismo ocurre con Chlamydia pneumoniae, que puede ser resistente a cloranfenicol y también a eritromicina. Ahora, para que una persona desarrolle neumonía adquirida en la comunidad, tiene que haber factores de riesgo, ¿sí? Tiene que haber factores de riesgo que deterioren los mecanismos de defensa que normalmente tiene el organismo. Por ejemplo, el reflejo de la tos, por ejemplo, a las personas mayores de edad que ya tienen un proceso de inmunosenescencia, o bien aquellas personas que tienen alguna otra enfermedad. Vamos a ver esto más adelante. Y también no olvidarnos que la administración previa de antibióticos también modifica la microbiota de las vías respiratorias. Entonces, esto también nos va a condicionar un proceso de deterioro inmune que finalmente predisponga al desarrollo de un proceso neumónico. Entre los factores de riesgo son varios, ¿sí? Pero quizá los más comunes son el alcoholismo, ¿sí? En el que vamos a encontrar frecuentemente a Streptococcus pneumoniae, a algunos anaerobios, que esto es tradicionalmente nos han enseñado que los anaerobios son parte de la etiología de los procesos neumónicos en personas alcohólicas, y lo mismo ocurre en personas con EPOC o personas fumadoras. Y ya menos comunes hay otros factores de riesgo como la exposición a aves, a viajes recientes, ¿sí? Una persona que tiene infección por VIH en etapas tempranas o en etapas tardías va a tener diferentes agentes, los cuales debemos tener en mente particularmente para empezar un tratamiento antibiótico empírico. Las manifestaciones clínicas de la neumonía adquirida en la comunidad son muy conocidas. Puede ser disnea, puede haber tos productiva o no productiva y fiebre, ¿sí? Particularmente en personas jóvenes o de edad media son las que presentan estos síntomas. Y a la exploración física vamos a encontrar algunos signos respiratorios focales, como estertores, como disminución del murmullo vesicular y en general de los ruidos respiratorios. Hay una tríada que es muy útil para hacer el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, que le llamamos tríada de evidencia. Esta en la base tiene a los datos clínicos que hemos mencionado: tos, presencia de esputo, disnea, dolor torácico, etc. Importante, si no tenemos oportunidad de hacer estudios de laboratorio o estudios radiológicos, solamente con estos datos clínicos está indicado iniciar tratamiento.
Si es posible, en los exámenes de laboratorio vamos a encontrar leucocitosis, ¿sí? Y puede haber fiebre. Y vamos a ver por qué puede haber fiebre. No siempre hay fiebre. Y si tenemos posibilidad de obtener una radiografía de tórax, vamos a ver los infiltrados nuevos o que se están modificando a través del tiempo. Y decía de la fiebre porque no todos los pacientes desarrollan fiebre. Hay cuadros en pacientes que son ancianos, alcohólicos, que tienen tratamiento con esteroides, con AINES o que han recibido antibióticos previamente, en que la presentación es diferente. Puede haber ausencia de fiebre, la presentación es insidiosa, pueden tardar muchos días en desarrollar síntomas. A veces no hay síntomas respiratorios, ¿sí? Y entonces hay alteraciones del estado de alerta, ¿sí? Y trastornos gastrointestinales, que es lo que llamamos una neumonía atípica. Entonces aquí debemos pensar en otros gérmenes causantes de este problema. En resumen, en este bloque vamos a ver que la neumonía adquirida en la comunidad se presenta básicamente en pacientes que no han recibido tratamiento en un hospital, ¿sí? La mayor parte de los casos se presenta causado por Streptococcus pneumoniae, aunque también hay muchos otros agentes etiológicos. Debemos recordar que la resistencia a antibióticos es diferente en cada región, que la resistencia a penicilina de Streptococcus pneumoniae es alta en México, o bien que tiene una susceptibilidad intermedia. También que hay un gran número de factores de riesgo que predisponen al desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad, particularmente tabaquismo, EPOC y alcoholismo. Y el cuadro clínico que conocemos en adultos jóvenes o de edad media, sanos previamente, se presenta con tos, fiebre o estertores. Y también que hay una presentación atípica que puede carecer de síntomas respiratorios y que se presenta básicamente en personas mayores de edad, en personas que tienen algún trastorno que suprima su función inmune, ¿sí?